Hola amigos y amigas del canal Opositar es Fácil, soy Eugenio Martínez y hoy empezamos una nueva serie de vídeos que están especialmente pensados para el temario del 2021 para la Guardia Civil. Vamos a empezar con los derechos humanos, el tema 1 de este temario para opositar al cuerpo de la Guardia Civil. Os recuerdo que este temario lo podéis tener físicamente en PDF con solo mandarme un correo a la dirección que os pondré en los comentarios del vídeo y os lo remitiré sin ningún tipo de contraprestación y totalmente gratis. Así que empiezo con derechos humanos, el tema primero. Bueno, pues el primer tema de los derechos humanos habla de la Carta de las Naciones Unidas, de los órganos. Voy a explicar lo que personalmente creo y de hecho es lo que suele salir en los temas TED. No voy a explicar toda la lección para no hacerlo muy largo, para eso os pedid los apuntes y sobre ellos estudiáis y lo trabajáis. Cuando la Carta de las Naciones Unidas empieza en su artículo 1 con los propósitos y principios. Aquí ya empezamos a diferenciar lo que es propósitos y principios. Los propósitos de las Naciones Unidas son mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar entre las naciones las relaciones de amistad, realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de cualquier carácter y servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones para alcanzar propósitos comunes. Esto es los propósitos, ¿vale? Ahora pasamos al artículo 2 y hablamos de principios. Hay tres tipos de principios, que os quede claro. Los comunes, que sus orígenes se remontan a épocas anteriores a la Carta. Los privativos de la Carta, que como su nombre indica, privativos son propios. Y los privativos de la resolución 2625, que es una resolución que está incluida dentro de la Carta de las Naciones Unidas. Entonces vamos a hablar de los principios comunes. El principio o el primer principio del que se basa es en el principio de igualdad, que es soberana a todos sus miembros, o sea, todos sus miembros son iguales dentro de la Carta. Hay un principio de buena fe, que diríamos que es el segundo, que dice que los miembros de la organización, dentro de su condición de tales, cumplirán de buena fe y los principios y las obligaciones que conlleva la Carta. Ese es el principio de buena fe. Luego tenemos el otro principio, que es el principio de arreglo pacífico y sin controversias internacionales entre los estados. Este principio lo que trata es de que los estados entre ellos negocien sin que llegue a haber ningún tipo de enfrentamiento. Luego, en el cuarto principio tenemos el principio de prohibición de la amenaza o del uso de la fuerza, lo cual condiciona a los miembros que firman esta carta a no utilizar la fuerza contra un miembro de la misma. Bueno, como vimos, ahora tenemos los principios comunes, que son estos cuatro primeros que hemos hablado, y ahora hablamos de los principios privativos de la Carta. Los principios privativos de la Carta hablan que los miembros de la organización han de prestar toda la ayuda que sea requerida por las Naciones Unidas a cualquier estado contra el cual una organización estuviese ejerciendo una acción preventiva o coercitiva. Los demás estados están obligados a ayudarlos. Es el principio de asistencia a las Naciones Unidas. Luego está el principio de autoridad de las Naciones Unidas sobre los estados no miembros. Luego tenemos un séptimo, que es el principio de la excepción de la jurisdicción interna de los estados. Esto viene a decir que ninguna disposición de esta carta autoriza a las Naciones Unidas a intervenir en asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los estados, ni obliga a sus miembros a someter dichos asuntos a procedimientos arreglo conforme a la presente carta. Dicho más fácil, los principios de la Carta de las Naciones Unidas no pueden interferir en los estados propios de cada miembro, ¿vale? Por eso dice que es el principio de excepción de la jurisdicción interna de los estados. No pueden intervenir en cuestiones propias e internas de los estados miembros. Ahora pasamos a los principios privativos de la resolución 2625 de
el año 1975. Esta es una resolución posterior y que dice lo siguiente. Habla del principio relativo a la obligación de no intervenir en los asuntos que le son de jurisdicción interna a los estados de conformidad a la Carta o con la Carta. Esto es lo que hemos dicho un poco que estaba en los principios anteriores. Lo que pasa es que estos ya son específicos de esta resolución. La obligación de los estados a cooperar entre sí en base a la conformidad con la Carta, los principios de igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos y el principio de la igualdad soberana de los estados. Quiere decir que todos los estados en sí deben de ser iguales. Ahora vamos a ver conceptos que son puntuales, que son interesantes saberlos porque de aquí suelen salir las preguntas. La Carta se firmó el 26 de junio de 1945 en San Francisco, en Estados Unidos. ¿Vale? Al terminar la conferencia de las Naciones Unidas sobre la Organización Internacional y entró en vigor el 24 de octubre de ese mismo año, del 1945. Esos datos hay que tenerlos. El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia es parte integrante de la Carta. Esta también suele ser una pregunta. Si el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia pertenece a la Carta, está integrado en la Carta o no. Los órganos principales de la Carta son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, la Corte Internacional de Justicia, que estos tres son órganos principales autónomos, y luego el Consejo Económico y Social, el Consejo de la Administración Fiduciaria y la Secretaría de la ONU, que estos son órganos principales de la autonomía reducida. De aquí salen varias preguntas, como podéis ver. ¿El Consejo Económico y Social es un órgano principal de autonomía reducida o es un órgano principal autónomo? Por ejemplo, por eso hay que tener claro que son unos o cuáles son unos y cuáles son otros. Y luego todos ellos fueron creados en 1945, que fue el año que se fundó la ONU. ¿Vale? Pues estas son preguntas que hay que tener bien memorizadas. Ahora pasamos a que las Naciones Unidas, la fecha de creación, que es otra pregunta recurrente, es el 24 de octubre de 1945. Otra de las preguntas eran los miembros que lo crearon, 51 Estados miembros signatarios, ¿qué significa signatarios? Que firmaron, firmar el documento fundacional de la organización, que es la Carta de la ONU. Luego la ratifican 50 en primera instancia, de estos 51, y Polonia 2 meses más tarde. El hecho de que Polonia lo hiciera 2 meses más tarde es porque, como sabéis, estaba recién acabada la Segunda Guerra Mundial y Polonia todavía no estaba en condiciones de intervenir en muchas cosas. Las Naciones Unidas nacieron oficialmente el 24 de octubre de 1945. ¿Vale? Es su fecha oficial de creación. La Asamblea General es el órgano representante, normativo y deliberativo de la ONU y es el único que cuenta con representación universal, al estar representados sus 193 Estados miembros. Esto se reúnen cada año, el tercer martes de septiembre, durante esta sesión anual que tiene lugar en el Salón de la Asamblea General de Nueva York. Como veis, aquí hay varias preguntas. ¿Cuántos miembros actuales tiene la ONU? La Asamblea General es el órgano representante, normativo y deliberativo, ¿vale? ¿Cuándo se reúnen? Si es anual, si es semestral, en este caso sabemos que es anual, y que se reúnen el tercer martes de septiembre. Y otra pregunta es, ¿dónde tiene lugar la reunión de este órgano? Pues lo tiene lugar en el Salón de la Asamblea General de Nueva York. También se puede reunir en sesiones extraordinarias o de emergencia a petición del Consejo de Seguridad o de la mayoría de los miembros de la organización. Otra pregunta. Si se puede reunir en sesiones extraordinarias o tiene que ser las sesiones anuales y por qué consideración y quién puede solicitarlo. Bueno, ahora pasamos a la Asamblea General que se puede reunir en plenos o por comisiones. Eso hay que tenerlo claro. La Asamblea General se puede reunir por plenos o por comisiones y se divide en los plenos, que son 6 principales,
el de desarme, política, asuntos económicos, asuntos sociales, asuntos administrativos y comisión jurídica, y 2 de procedimiento, que son la mesa de asamblea, quien la compone, el presidente y 21 vicepresidentes, así como la presidencia de las 6 comisiones principales, la comisión de verificación de poderes integrada por 9 miembros, de ahí también salen preguntas. Además de lo anteriores, la Asamblea General puede constituir comisiones mixtas o comisiones especiales para examinar unas cuestiones en concreto. Luego hablamos del Consejo de Seguridad, que tiene la responsabilidad principal de mantener la paz y la seguridad internacional. Cuenta con 15 miembros, 5 de forma permanente y 10 no permanente, elegidos por la Asamblea General en un periodo de 2 años. Cada uno tiene un voto, aunque los 5 permanentes, China, Estados Unidos, Rusia, Francia y el Reino Unido, cuentan con lo que se denomina el poder de veto. Esto significa que cualquier de ellos se opone a una disposición, a cualquier norma, y el veto impide que esa norma salga adelante, aunque sea minoría. La mayoría se obtiene por 9 votos a favor, pero siempre ha de incluir los 5 permanentes, los 5 que tienen derecho a veto. La Carta es un tratado internacional, obliga a sus Estados miembros a resolver sus asuntos por medios pacíficos a fin de no poner en peligro la paz y la seguridad internacional. El Consejo cuenta con un Comité de Estado Mayor, es un órgano asesor, que asiste al Consejo de Seguridad en cuestiones relativas a necesidades militares del Consejo. Este comité está integrado por los jefes de Estado Mayor de los miembros del Consejo de Seguridad o sus representantes. Asimismo, podemos hablar también de la presidencia del Consejo de Seguridad, que rota de forma mensual según el listado de miembros del Consejo de Seguridad por orden alfabético en inglés de sus nombres. Pues esas son preguntitas que salen, así que ir repasándolas. Ahora hablamos de la Corte Internacional de Justicia, que es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Su sede está en el Palacio de la Paz en La Haya, en los Países Bajos. Es el único de los 6 órganos principales de la organización que no se encuentra en Nueva York. Pregunta a tener en cuenta. ¿Cuál es el único de los órganos principales que no está en Nueva York? Es la Corte Internacional de Justicia, que está en La Haya, en los Países Bajos. Su estatuto forma parte de la Carta de las Naciones Unidas. Solo los estados pueden ser parte de los casos que se someten a la Corte, o sea, la Corte tiene jurisdicción y solo pueden recurrir a ellos los estados miembros. Luego está la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. La Asamblea General y el Consejo de Seguridad pueden solicitar opiniones consultivas a la Corte sobre cualquier cuestión jurídica. La Corte está integrada por 15 magistrados que los elige la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, en votos independientes y atendiendo a sus méritos, en votación independiente y atendiendo a sus méritos. La Corte está integrada por 15 magistrados elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad en votación independiente y atendiendo a los méritos de estos miembros. Se procura que estén representados los principales sistemas jurídicos del mundo para que haya un sistema que sea lo más ecuánime posible. No se puede haber 2 magistrados del mismo país y estos magistrados de la Corte Internacional tienen un mandato de 9 años. Pueden ser reelegidos. Mientras dure su mandato no pueden dedicarse a cualquier ocupación, por lo tanto tienen dedicación plena a esas funciones. Pues ahí también tenemos unas preguntitas a tener en cuenta. La Corte se reúne en sesión plenaria, pero puede también hacerlo en unidades más pequeñas o salas, a solicitud de alguna de las partes. También tiene una sala de asuntos relacionados con el medio ambiente y constituye todos los años una sala de procedimiento sumario. Bueno, pues esto a tener en cuenta. Bueno, y ahora para finalizar pasamos al Consejo Económico y Social. Su misión es tratar los asuntos económicos, sociales y de medio ambiente. Vela por el cumplimiento de los ejercicios de los objetivos de desarrollo acordados por la manera internacional de todos los miembros. La Asamblea General elige a los 54 miembros del Consejo por un periodo de 3 años. Pregunta cuántos son los miembros del Consejo Económico y Social, 54, y cuánto tiempo de mandato tienen, 3 años. El Consejo de Administración Fiduciaria se estableció en 1945 y tenía como misión, según el capítulo 13 de la Carta de las Naciones Unidas, supervisar internacionalmente
los 11 territorios fideicomisados, puestos bajo la administración de los 7 Estados miembros y asegurar que se les preparaba para la autonomía y la independencia. Esto traducido es que este Consejo tenía, porque ya no tiene sentido, la misión de preparar a los estados que tenían colonias, lo que se denominan colonias, para que fueran independientes. Entonces, ese es el para qué sirve o para qué servía el Consejo de Administración Fiduciaria. En el 1994 todos los territorios fideicomisados habían obtenido la autonomía y la independencia, por lo que el Consejo de Administración suspendió sus operaciones el 1 de noviembre de 1994. Otra pregunta, ¿cuándo dejó de tener sentido el Consejo de Administración? Tener sentido, ¿no? ¿Cuándo dejó de funcionar el Consejo de Administración Fiduciaria? La Secretaría está encabezada por el Secretario General y el Secretario General es el oficial administrativo jefe de la organización. Es como se denomina al jefe de la ONU, el Secretario General. La mayoría de los países del mundo ya han ratificado la Carta, con la excepción del Estado de la Ciudad del Vaticano, que ha optado por conservar su estatus de observador permanente, por lo tanto no es un signatario pleno de la Carta, no la ha firmado la Ciudad del Vaticano, como todos sabemos está en Roma. Y el artículo 111, que es el último, dice que esta carta estará transcrita en los textos de chino, francés, ruso, inglés y español. Todos serán iguales y estas copias serán depositadas en los archivos del gobierno de los Estados Unidos de América y dicho gobierno enviará copias debidamente certificadas a los gobiernos de los demás estados signatarios. España ingresó en la ONU en el año 1955. Bueno, pues con esto finalizamos esta primera clase del tema 1 para la oposición de la Guardia Civil. Espero que os haya sido de utilidad. Os recuerdo que si queréis este manual, este PDF, podéis descargarlo gratuitamente solo con mandarme un correo a la dirección que os voy a dejar en los comentarios y con la condición de que os suscribáis al canal. Cuando vea que os habéis suscrito, le dais a las campanitas para que pueda ir mandando de los diferentes temas que van a ir saliendo para ir preparando esta oposición que es bastante ardua y recordar que para cualquier pregunta podéis mandarme un correo a esa misma dirección y yo tranquilamente os contestaré dentro de mis posibilidades. Soy Eugenio Martínez y encantado de empezar a trabajar en este canal para facilitaros esa labor de ingreso en el cuerpo de la Guardia Civil. Hasta el próximo programa de Opositar es fácil si sabes cómo.